Radio Negocio y Construcción. Noticias, entrevistas en vivo, podcasts, webinars y la mejor música. Disponible en Google Play. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Ciarafia y les doy nuevamente una cordial bienvenida a este nuevo encuentro de profesionales, donde nuestro continuo afán es presentar las temáticas más importantes que son tendencia en la industria de la construcción, con la voz de los principales referentes, ¿vale? Estamos muy contentos porque estamos finalizando el año y este es nuestro encuentro número 11. Hemos tenido muy interesantes actividades, feedback, para poder desarrollar y transformar la industria, que es nuestro objetivo principal. Bueno, les cuento un poco primero, para los que todavía no nos conocen, de lo que hacemos en Negocio Construcción. Negocio Construcción es un medio de difusión que ya está cumpliendo 2 años, ahora en diciembre, y tiene un sistema y una propuesta de valor multivisualización. ¿Qué significa? Que en estos momentos estamos transmitiendo desde la radio Negocio Construcción, en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿vale? Y además, nuestro medio revista digital, que todos los meses permite participar y hablar de temáticas interesantes, y junto a nuestro catálogo CI, catálogo Construcción Industrializada, que permite a una gran cantidad de empresas que son líderes de reactivación en la industria promover sus productos, sus servicios y aumentar y crear oportunidades de negocio, que es nuestro objetivo como empresa Negocio y Construcción. Bueno, voy a comenzar invitando y presentando a las personas que van a participar en esta edición. Quiero comenzar presentando a Alejandra Schweften. Si está bien pronunciado, por favor, corrígeme. Alejandra, si te puedes mostrar. Ahí está, voy a disminuir aquí nuestro sistema de presentación. Alejandra es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctora en Ciencias Forestales de la Universidad Austral. Actualmente se desempeña como académica del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile, también como investigadora del Instituto Forestal Infor, y es directora de Passive House Austral. Muchas gracias por participar y estar presente hoy día, Alejandra. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Ahora voy a presentar a Ariel Bobadilla. Si te puedes mostrar, Ariel. Ariel es doctor en Ciencias de Ingeniería de la Universidad de Lovania. Es director del Centro de Investigación en Tecnología de la Construcción de la Universidad del Biobío, CITEC, y además director del Nodo Sur del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, CIPIX. Muchas gracias, Ariel, por estar presente hoy día. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todas y todos presentes. Y por último, para completar el panel de expertos, yo le llamo panel de los secos, pero me retan cuando digo panel de los secos, el panel de los expertos, a Sergio Vera Araya. Ahí vamos a mostrar a Sergio. Sergio es director del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, CIPIX, ¿vale? Es director, es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y doctor en Ingeniería de Edificación de la Universidad de Concordia, Montreal, Canadá. Y además es director del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Bueno, hola Sergio, gusto saludarte. Bienvenido. Tienes que prender tu bocina. Vamos a... Ahí sí lo entendí. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación de la revista. Bien, miren, para nosotros fue un honor que ustedes hayan participado en la edición de noviembre en el tema de eficiencia energética. En cada edición de la revista, nuestro objetivo es entregar información que sea valiosa y que se traduzca en aprendizaje, ¿vale?
y al mismo tiempo dejar en evidencia todas las oportunidades que tenemos en la industria de la construcción para mejorar muchos aspectos de la industria en toda su cadena de valor, desde el diseño, la elección de los materiales, la construcción, el uso, la operación, incluso hasta la reutilización con todo lo que es la economía circular ahora y la sustentabilidad. Y tengo que admitirle lo primero para poder abrir los flancos y conversar, que nuevamente quedo impresionado porque cuando vemos que a los principales expertos se hacen unas preguntas que pudiendo ser cotidianas para analizar un determinado tema, se desenmascara de inmediato una situación que requiere muchas mejoras, ¿vale? Referido a lo que es el diseño y construcción con eficiencia energética. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, vamos a ver si es casa de herrero, cuchillo de palo. Ustedes están ahora en su casa o en su edificio de oficina. Sus lugares donde están habitando en estos momentos, ¿tienen considerado un diseño con eficiencia energética o se tienen que salvar con el aire acondicionado a efecto de los 30 o 35 grados de calor que estamos sometiéndonos desde Arica hasta varios lugares del sur? Eso es lo primero que les quiero preguntar. ¿Casa de herrero, cuchillo de palo o no? El que quiera, Alejandra. Yo tengo de las dos cosas. En el caso de mi casa, que me la construí yo, tengo un diseño con estrategias de eficiencia energética y con una envolvente eficiente que no requiere usar ningún sistema de calefacción ni de enfriamiento en verano. Estoy en Valdivia yo, así que el tema de la calefacción es bastante relevante, pero ahora estoy en la oficina y esa no es la realidad que tengo acá. Acá sí tenemos bastantes problemas. Es un edificio grande de madera, pero relativamente antiguo. Y que, claro, tiene problemas de aislación, de hermeticidad, y hemos ido haciendo algunos ajustes y arreglos de a poco, por ejemplo, poniendo aislación en el techo, cambiando el sistema de calefacción. Era un edificio que se calefaccionaba a leña, y hicimos una transición a pellet, por ejemplo, hace 3 años, pero antes de eso tuvimos que mejorar un poco la envolvente porque no podíamos hacer el paso de la leña al pellet con la baja eficiencia que teníamos, no iba a ser suficiente, el sistema no iba a dar. Entonces me toca vivir un poco de todo. Yo creo que acá en Valdivia lo más común es que pasamos frío en invierno, en las oficinas, en las casas, y un poco la gente se acostumbra también a que esa es la realidad de nuestro clima, y en realidad no debiese ser así. Debiésemos tener condiciones de confort en nuestras casas, en nuestra oficina, y poder trabajar tanto en invierno como en verano en condiciones, por lo menos en un rango de confort que permita llevar a cabo actividades de manera cómoda, pero en realidad no es lo más común. Tengo la suerte que en mi casa pude yo diseñar y construir, así que tengo esa ventaja, pero en la oficina no. Mira, en la misma línea, Sergio, tú estás en la oficina, claramente, a no ser que haya habilitado teletrabajo, pero espectacular, pero estás en la oficina ahora. Sí, exacto. ¿Ya? Yo creo que la realidad en mi departamento es mejor que en la oficina. El departamento igual cuenta con buen nivel de aislación, con ventanas lobby, pero así todo se requiere algún grado de calefacción en invierno, y con 35 grados aquí en Santiago igual requiere aire acondicionado, ¿ya? A pesar de tener una buena envolvente y baja ganancia interna. Las luminarias son la mayoría LED, pero así todo se necesita algún complemento de climatización. En la oficina es un edificio de hormigón armado, muy masivo, que se construyó alrededor del año 2000-2001, y por lo tanto este edificio a principios de octubre empieza a almacenar calor el hormigón, y uno puede llegar muy temprano acá en la mañana, 7 de la mañana en esta fecha, y ya la temperatura interior es bastante alta. De hecho, la temperatura en el pasillo en verano no baja de 28 grados Celsius. En la oficina sí tenemos ventana doble vidrio hermético. Hemos cambiado toda la iluminación del piso, que son como 1100 metros cuadrados por iluminación LED, pero se requiere ventilación nocturna en la noche, y eso es más difícil y por temas de seguridad, y no se ha implementado, y no hay un sistema centralizado de climatización, sino que individual. Ahí en mi oficina ahora estamos terminando un proyecto ahí de probar ventanas con material de cambio fase, justamente para mejorar las condiciones de confort y reducir el disconfort visual, sobre todo en las mañanas, porque mi oficina da hacia el oriente.
Mira. Y usted, Ariel, déjeme tutearlo. Y tú, Sí, Ariel. no, por favor, adelante. Mira, bueno, yo estoy en mi casa circunstancialmente en estos momentos, pero la mayor parte del tiempo la paso en mi oficina. Mi oficina, debo decir, el edificio de CITEC UBB está en la Universidad del Biobío, región del Biobío, y la verdad es que el edificio fue concebido como un contenedor de I+D. Es un concepto que lo concebimos, el equipo de investigadores que trabajan en CITEC UBB es el responsable del diseño integrado del edificio. Ahí decimos, hacemos carne sobre lo que predicamos. De modo tal que hemos incorporado ahí una serie de estrategias, digamos, en su momento cuando se hicieron, no estaban incluso en Chile, con el aporte de las empresas. Por ejemplo, incorporamos un sistema de activo de calefacción y refrigeración que combina geotermia, combina colectores solares, combina bombas, sistemas de calefacción en base a condensación. Ahora, la idea es probar esta tecnología y tenemos además instalado un sistema de monitorización y seguimiento continuo de una serie de variables. Hay como 80 variables que se están monitoreando permanentemente y están en una pantalla donde se pueden visualizar el comportamiento de ellos, de temperatura, de distinta profundidad del suelo, de las interfaces de los muros y todo lo demás. El sistema constructivo es también el resultado de un desarrollo del grupo de investigación, un bloque de hormigón termorresistente. El primer bloque que se utilizó en Chile de ese tipo está materializado en el edificio y tiene una serie de innovaciones, ahora ya no tanta innovación en esta época, que nos ha permitido estudiar in situ, medir comportamiento y yo diría que nos ha ayudado a sacar una serie a levantar conocimiento clínico, es aquel que se recoge midiendo en terreno y evaluando este tipo de cosas que lo hemos podido utilizar para propósito de desarrollo. Ahora, estoy en mi casa, pero en mi casa es una vivienda que tiene más de 20 años, 25 años, yo diría que tiene un diseño pasivo bien logrado, bastante masa térmica. La envolvente misma hace 25 años fue concebida en una casa que yo adquirí, yo no me involucré en su diseño. Hace 20 años tiene nivel de tramitancia para aquí, para la zona, de en torno a 0,4. Algunos entenderán el concepto en términos de tramitancia. Recién ahora se está pidiendo 0,6 acá. Es decir, podríamos decir que es un edificio de envolvente adelantada para la época y obviamente se percibe. La demanda energética nuestra, lo que yo consumo de energía es bastante bajo, comparado con lo que nos toca normalmente medir. Eso. Ariel, mira, ¿por qué quise hacer esa pregunta? Porque después de haber participado en la edición de noviembre, haber leído a ustedes, a Máximo, a María Blender y a otra buena cantidad de expertos, todos mezclaban todas las palabras que ustedes han dicho en este momento. ¿Qué definición de materiales en el diseño? ¿Qué envolvente? ¿Cuál es la estrategia para hacer un diseño confortable? ¿Cuál es el confort térmico que yo busco, que en un lado no es el que yo tengo donde yo vivo, si es que tuve la oportunidad de participar en el diseño? La innovación, la masa térmica, la transmitancia. Entonces, para todas las personas que están conectadas y que nos van a seguir viendo muchas veces, partamos entonces con la primera definición. ¿Qué significa que nosotros desarrollemos un diseño con eficiencia energética? Porque yo me sorprendí y lo quiero reiterar en que primero era, no, mira, uso de materiales envolventes, definición del confort térmico, pero después me encantó lo que decía Sergio en su participación en la revista, que decía, oye, ¿y las instalaciones y los sistemas? Es decir, eso no lo había leído. ¿Quién se preocupa de revisar qué tipo de luz y qué tipo de servicios voy a tener dentro de la vivienda o la oficina? Entonces, ¿qué es lo que se busca realizando un diseño de eficiencia energética?
Eso yo creo que es la pregunta base para todos los que están escuchando y quieren aprender. El que quiera. Y, bueno, sigo. A ver, lo que pasa es que esto tiene que ver con los límites del sistema, lo que uno fija como sistema. El sistema puede ser solamente el edificio. Y yo digo, cuando digo edificio, digo el desafío que tienen quienes proyectan edificios y construyen, principalmente arquitectos, constructores, ¿cierto?, involucrados en el edificio propiamente tal. El sistema más amplio, y el que la verdad debiésemos referir siempre, tiene que ver con el todo edificio, por decirlo entre comillas, en que incorpora las instalaciones, incorpora todo lo demás. El referente de ese todo sistema es el consumo, que es lo que verdaderamente nos importa a nosotros. Porque lo que quisiéramos es que el país, su parque de edificios, consumiera menos energía. Ese es el fin último. Este es el consumo, es lo que pesa en el bolsillo de las personas que tienen que pagar la factura de gas y todo lo demás, o lo que sea, electricidad, todo lo que sea. Entonces, primero, dejar claro los límites del sistema. Cuando hablo de edificio, hablo de una intelequia, un producto tecnológico que tiene que ser racionalmente concebido como cualquier producto tecnológico, pero que involucra fundamentalmente, se entiende, al edificio sin la parte activa, por llamarlo de alguna forma. Las instalaciones son otro desafío, también importante, que hay que tener en cuenta, porque no sacamos nada con tener un edificio eficiente si tenemos instalaciones que no son eficientes. Entonces, el desafío es amplio, mayor. Y involucra a todo el colectivo, involucra a la industria de la construcción. Entonces, por ahí yo diría que están algunas diferencias que debiésemos fijar desde el principio. Quiero ayudar en la definición. La de Sergio Vera me dice, la eficiencia energética es usar bien la energía. Me gustó lo práctico. Esto implica ahorrar energía sin desmedro de la calidad de vida o capacidad y calidad de producción y servicios, ¿vale? Tú fuiste muy crítico positivamente, Sergio, de cuál es el estatus actual en lo que es diseño con eficiencia energética. Pero ¿cómo se logra hacer un diseño con eficiencia energética, Sergio? ¿Cuáles son los pasos para lograr ese diseño? ¿Vale? ¿Y quiénes participan? ¿Y en qué momento? Ya, mira, a ver, el fin último no es la eficiencia energética, ¿ya? El fin último es lograr una buena calidad del ambiente interior, es decir, tiene que estar focalizado el diseño en las personas. En términos de confort térmico, confort visual, confort acústico, ¿ya?, calidad del aire, todos los temas de contaminación del aire interior, aún más importante en estos tiempos con COVID. Entonces, el foco del diseño tiene que ser eso, ¿ya? Pero, obviamente, bajo ciertas condiciones climáticas, se requiere que el diseño del envolvente, el de los sistemas, para proveer ese confort, tiene que ser minimizando el uso de energía, ojalá no con energía, ¿ya? Pero obviamente vamos a necesitar iluminación artificial en algunos periodos del tiempo. Para ciertos climas se va a requerir energía para climatizar, se va a requerir ventilar para una buena calidad del aire, y eso tiene que ser hecho de manera de poder ser lo más eficiente posible. Pero el primer paso de eso, yo vengo del área de la ingeniería civil, pero el primer paso de eso es con una muy buena arquitectura, ¿ya?, con una muy buena envolvente, ¿ya?, sistemas constructivos, de tal manera de reducir lo más posible, ¿ya?, la demanda o las cargas de calefacción y enfriamiento para climatizar, viéndolo desde el punto de vista de climatización. Posteriormente, el segundo paso es cómo proveo, cómo extraigo yo el calor en exceso, ¿ya?, o cómo proveo energía para calefaccionar un espacio, es decir, cómo los sistemas que me van a permitir calefaccionar o enfriar de manera eficiente, ¿ya? Y hay tecnologías en el mundo y que se aplican en Chile
de sistemas de alta eficiencia energética, ¿ya? Para climatización, para ventilar, también de iluminación, ¿ya? Entonces ese es el segundo paso, ¿ya? Es decir, ¿cómo lograr esto pero con alta eficiencia energética? Pero primero, antes tengo que haber reducido bastante el consumo de energía. Y en la actualidad, y con todo el potencial que tiene Chile en gran parte de su longitud, ¿cómo incorporo ahora ya energía renovable de tal manera que esa demanda de energía ya se produzca in situ? ¿Ya? Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso es cómo integro todos estos sistemas, el sistema de iluminación, el sistema de climatización, el sistema de agua caliente sanitaria, con la generación in situ de energía renovable de tal manera de poder cubrirlas totalmente, ¿ya? Entonces, a mi parecer, esos son como los 4 pasos a seguir en el diseño, y hay un quinto, que no es menor, y es de lo que se trata este conversatorio también, es que el diseño de alguna manera tiene que verificarse, ¿ya? Y por lo tanto necesito medir posteriormente, como lo decía Ariel, que ellos miden en su edificio en la Universidad del Biobío, es fundamental medir el desempeño, ¿ya? Para ir viendo si los sistemas están funcionando bien, ajustando, ¿ya? Y verificando que lo que se planteó en el diseño realmente se cumple luego en la operación. Mira, bueno, estoy estudiando a ustedes estos días, preparándome para esta conversación. Tengo una frase diciendo: las viviendas y edificios con eficiencia energética se transforman en estructuras dinámicas, porque finalmente hay flujos de calor, flujos de frío, participación de las personas, pero al mismo tiempo el uso de los artefactos para calefaccionarme y para también enfriarme. Entonces, por eso que el título de la revista era Al Hueso. Sin diseño y monitoreo, sin medición y monitoreo, ¿qué diseño con eficiencia energética es válido? Entonces, tú Alejandra, has participado en varios diseños, tanto en Passive House, con la metodología Passive House, como también en otras en genérico. Entonces, si yo analizo mi costo que he tenido de aire acondicionado en equipamiento o de calor, yo saco una cuenta que no es menor al año, no es menor. Entonces digo, y la multiplico por 25 años. ¿Cómo logramos internalizar en la evaluación de proyectos y en el diseño con eficiencia energética este costo de uso y operación? Porque no puede ser indiferente uno a comprar una vivienda con sistemas que consideren eficiencia energética y otros que no lo tengan. Entonces, ¿cómo logramos introducir al mercado a eso? O el mercado no quiere mostrar esa ventaja competitiva porque creen que todavía es cara al comienzo, o la gente no entiende que hay que pensar a largo plazo y pensamos al spot. Yo creo que hay varios temas. Uno, bueno, está claro que si es que hay un costo adicional de implementar medidas de eficiencia energética, es algo que se recupera rápidamente con la reducción de los costos operativos. Como tú dices, las reducciones son tan altas que es fácil recuperar cualquier inversión adicional, y en muchos casos ni siquiera implica, depende del tipo de proyecto, depende del uso, el programa y el clima, muchas veces ni siquiera implica un costo adicional, porque todo lo que se invierte en mejor calidad de envolvente, mejores ventanas, se ahorra en sistemas que no son necesarios de climatización muchas veces, o en achicar sistemas eléctricos que ya no se requiere que sean tan grandes porque el edificio tiene demandas muy bajas. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, y sobre todo en proyectos comerciales, por ejemplo, institucionales, incluso la inversión inicial ha llegado a netearse. Y de ahí todo lo que implica ahorros en la fase de operación son ahorros completamente que se aprovechan completamente. Hay varios problemas sí que no han permitido avanzar en esto o visibilizar adecuadamente esto. Uno es que, por ejemplo, los proyectos residenciales, si es que hay una inversión adicional, esa inversión la tiene que hacer la inmobiliaria, la constructora, el que esté desarrollando el proyecto, y el ahorro en los costos operativos para el cliente final. Entonces, si el cliente final no valora eso o el desarrollador del proyecto no es capaz de transmitir adecuadamente esos beneficios, es difícil que el desarrollador asuma, que muchas veces no es costo, a veces es solo complejidad adicional de desarrollar un proyecto que requiere una mayor coordinación. Porque un proyecto que realmente está coordinado desde el principio y donde se hace un proceso de diseño integrado y donde participan todas las especialidades en conjunto con el mandante y la constructora en el proceso,
es mucho más fácil reducir costos. Entonces, a veces ni siquiera tiene que ver con costos adicionales, sino que con complejidades adicionales o procesos distintos a los que las empresas están acostumbrados, con cambiar la forma de hacer las cosas y sin necesariamente recibir una retribución en el precio de venta de la vivienda, en el caso de las viviendas, porque a veces falla esta comunicación al usuario final, y por eso yo creo que de todas formas hay un potencial importante en las herramientas como la calificación energética de vivienda, que a pesar de que ahí en la entrevista conversábamos y hablábamos de que hace un análisis muy teórico, que no hace mediciones en terreno aún y que podría tener diferencias con respecto al desempeño real que no es verificado, pero sí avanza en el paso de hacer que las personas sean conscientes del consumo energético de la vivienda, y que eso es un concepto que tienen que manejar y es una variable que debiese ser importante a la hora de tomar decisiones. Si alguien compra un auto, pregunta cuántos kilómetros por litro del auto, y esa es una variable importante en la decisión, pero en una vivienda no. En una vivienda no se pregunta, esa información no es la información relevante que está disponible. Entonces, en esta primera como fase de avance hacia transparentar un poco el tema del desempeño energético, quizás todavía nos falta precisión porque nos falta mayor verificación y mayor trabajo en terreno, y tenemos muchos modelos teóricos que a veces distan bastante de la realidad, pero sí tienen esta utilidad de poder visualizar el tema, de que el usuario sea consciente. Ya tenemos una experiencia previa con el etiquetado de los artefactos, que también tenía estas letras y esta calificación, entonces se nos hace familiar y se nos hace fácil de entender versus otros sistemas que son más complejos de entender. Y por ese lado creo que es un avance importante y que por ahí debiésemos seguir y mejorando los sistemas de medición y de modelación y de verificación para que sean cada vez más precisos. Pero hoy día es más caro, si uno analiza el costo-beneficio, es evidente que uno va a poder hacer la ecuación que uno quiera y el análisis que uno quiera, de que con todo lo que voy a consumir de energía es marginal, el costo es marginal, la ingeniería especializada con eficiencia energética que tengo que implementar, y también los materiales para desarrollar la envolvente. Es lo que decías tú recién. Pero por otro lado está el tema constructivo, que también colocamos la pregunta, y todos coincidieron que era sumamente importante la capacitación de los maestros para poder unir toda esta envolvente, porque son varias capas. Son pocas las empresas que hoy día traen estos sistemas de paneles sándwich terminados, en cualquier materialidad, en hormigón, en acero o madera. Entonces la mayoría son varios sellos que uno va colocando encima de otra capa para lograr esa eficiencia térmica. Entonces, ¿qué hacemos con el método constructivo? Si por un lado no lo estamos midiendo, no estamos evaluando el desempeño, hay una brecha hoy día de mejora de lo que es la construcción con eficiencia energética abismal. Entonces, cuando tú hiciste tu casa con diseño de eficiencia energética, tú tuviste que estar encima apoyando a cómo conformar cada uno de los paneles, porque se van uniendo y no pueden quedar espacios donde hayan filtraciones de aire. ¿Cómo lograste eso? ¿Tú viviste esa experiencia? Sí, no solo me ha tocado en mi casa, me ha tocado en proyectos inmobiliarios también que tienen altos estándares de eficiencia energética, que están en procesos de certificación, que sí, una parte es el diseño y este proceso de diseño, de diseño integrado con todas las especialidades, y de resolver cada detalle y de resolver la coordinación entre cada uno de los proyectos para que tenga el óptimo desempeño, pero luego hay todo un tema de la supervisión en obra, que es bastante complejo, por lo que tú dices, porque no siempre está la capacitación, a pesar de que uno puede trabajar en capacitar a las personas y a los profesionales que van a estar en obra. Lo que me ha tocado a mí, por lo menos, es que es necesario tener un hito específicamente para los temas de eficiencia energética, que esté revisando aislantes, membrana, instalaciones de climatización, y que esté solo en eso y que esté verificando que eso se hace de acuerdo a especificaciones técnicas y de acuerdo a los proyectos. Entonces, claro, tiene esa complejidad. Por eso te decía antes que quizás, aunque no tenga un costo adicional, puede tener la complejidad adicional, porque necesitamos estar pendientes específicamente de ciertas partidas y de ciertas partes del proceso que si no se ejecutan correctamente, pierde todo el desempeño que
que se diseñó. Entonces, un proyecto que no tiene los niveles de hermeticidad no va a cumplir con el estándar para el cual se diseñó. Y probablemente en la modelación sí, porque en la modelación no tenemos cómo evaluar la hermeticidad, pero cuando hacemos un test en terreno y vemos que no cumple, vemos que puede perder un porcentaje importante de la eficiencia por mala ejecución. Entonces, hay que tener todo un protocolo y un proceso y un seguimiento hasta el final y hasta la puesta en marcha y hasta la marcha blanca en edificios más grandes, porque quizás en vivienda es menos complejo, pero en edificios comerciales o en edificios institucionales hay varios meses de puesta en marcha en que se ajustan los sistemas de climatización también, en que los usuarios también aprenden, en que la empresa que está a cargo de la operación y mantención del edificio también tiene que capacitarse. Entonces, es todo un proceso de capacitación de muchas personas y de coordinación de muchas personas que a veces hace que a los desarrolladores les dé un poco más de miedo involucrarse en proyectos de este tipo. Mira, qué interesante. Ariel, tú en tu presentación hablabas de los mínimos óptimos de energía a consumir sin degradar el confort interior. Sí, sí. Entonces, yo he hablado con muchas personas esta semana, insisto en preparándome, si esta cuestión es improvisada, ya, pero ¿cuál es el confort térmico? ¿Quién lo parametriza? ¿Quién define? Sí, ¿Quién define cuál es un buen diseño? Sí, mira, yo quisiera agregar otra para complejizar un poco el tema. La eficiencia energética es un concepto, es un coeficiente que se utiliza en referencia, pero sobre todo es una problemática multidimensional. Sergio se refería a la problemática social, por decirlo de alguna forma. Ojo, el foco tiene que estar puesto en la persona y que esa persona desarrolle su actividad dentro de un ambiente que entendamos confortable. Voy a decir confortable porque también se lo refirió Sergio. El confort térmico es una dimensión del problema más amplio, lo que entendemos por una persona viviendo en un estado de régimen de confort. ¿Ya? Es una cosa, tiene una dimensión social. Y tiene otra que es una dimensión económica tremendamente importante que como investigadores, como lo podemos desconocer, o sea, como constructores o en la forma que se participe en el colectivo de la industria, una dimensión económica. La mejor definición que he encontrado respecto de qué es una vivienda eficiente energéticamente, una vivienda de calidad desde la perspectiva energética, es una vivienda que para funcionar en los conceptos que estamos hablando, bien, ¿cierto? Un estándar normalizado, que pudiésemos entender confort, demanda cantidades mínimas óptimas de energía. Mínimas óptimas de energía. Ahora alguien podría decir que es mínimo, oye, cero es mínimo. Bueno, no hay duda, cero. Pero a lo mejor no es óptimo. Entonces, introduzco indirectamente la variable económica, que es la que hay que tener en cuenta en la ecuación de problema, para finalmente decir cuáles son los mejores diseños. Bueno, ese es el acercamiento más directo al negocio. Toda vez que si no encontramos todo óptimo, no vamos a tener negocio. Entonces, yo diría que eso es fundamental. Y tener claro de que pueden haber muchas soluciones y algunas de ellas sencillamente no son rentables, no son viables. Pueden ser incluso socialmente viables, y ojo la diferencia. Si yo evalúo socialmente, normalmente como se evalúan los proyectos donde se incorporan subsidios, esto siempre funciona. La prueba está en la evaluación privada. Con un BAN, o sea, con un TIR 10, 12%, no 4%. Si una solución, una apuesta de negocio, supera eso, significa que tiene el mercado, tiene la posibilidad fuerte de mercado. Entonces, insisto, hay dimensiones y hay una serie de variables que es necesario tener en cuenta para saber cuándo estamos hablando de un diseño eficiente. Tiene que ser capaz de proveer condiciones mínimas óptimas aceptables de confort para las personas. Normalmente las normas, las ordenanzas fijan eso, ¿cierto? ¿Cuánto tienen que ser las condiciones de temperaturas, de confort adaptativo en este caso, entre qué rango?
¿cierto? Y fijan además, pretenden fijar algunas condiciones, parámetros físicos para la envolvente, una serie de consideraciones que están en las normas, digamos, en muchas normas internacionales, las normas chilenas también lo incorporan, ¿cierto? Cumpliendo eso, obviamente vamos a tener un diseño que se aproxima a algo que entendemos aceptable. Pero, insisto, las variables a incorporar y analizar finalmente son más complejas. Mira, Sergio, Ariel, perdón, antes de preguntarle a Sergio, quiero reiterar y darle las gracias a todas las personas que están conectadas. En la radio en este momento hay más de 300 personas conectadas a lo largo de todo Chile, y de eso son 20 personas de ámbito internacional, de Perú, de Colombia, lo que estamos viendo ahora. Hay gente conectada en LinkedIn en vivo, hay gente conectada en Instagram, otros en Twitter, otros en YouTube y otros en Facebook. Es decir, en estos momentos lo están viendo en todos lados, y que esto es magnífico para poder llegar con contenido de valor y de primera fuente a toda la industria, la construcción. Sergio, ya tenemos claro una parte que es el diseño, la importancia en etapa temprana de que participen varios actores, el proceso de diseño, pero luego viene el método constructivo que ya lo desgranó un poco Alejandra, pero después está la información para ir mejorando los diseños actuales. Y tú señalabas en la revista Negocio de Construcción, en Chile no existe una base de datos de consumo de energía en edificios, como sí existen en forma pública en otros países. Y además, no tenemos todavía creado un código energético que en rigor va a tener que podría tener un carácter prescriptivo para poder evaluar también el desempeño, como se hace en otros países. Entonces, somos muchos de iniciativas para avanzar en hacer cosas nuevas, eficiencia energética, pero nos quedamos en el camino con los costos asociados de medir, evaluar y generar una estructura legal, técnica y normativa para que esta cuestión se le saque un partido en lo que es evaluación de proyectos para que tenga rentabilidad, si finalmente esto es lo que queremos, que esto sea un negocio. Entonces, ¿cómo logramos empujar a tener esa base de datos? ¿Es el BIM el que nos va a ayudar, o ustedes ya en su estudio y sus evaluaciones han avanzado en cómo atender ese problema de levantar información y tener una base de datos para poder hacer un loop en los diseños ya realizados y mejorar los actuales? Ya, mira, Rodrigo, a ver, quiero complementar un poquito lo que estaba indicando antes Ariel y Alejandra, que algo que yo creo que dificulta el avance en esto es que la decisión no puede ser solamente económica, ¿ya? La eficiencia energética es un medio para proveer confort, ¿ya? En balance con el medio ambiente, en la provisión de ese confort. Entonces, en la actualidad, en otros países, más que hacer el análisis de comparar ahorros operacionales versus el costo tal vez adicional de inversión, porque como muy bien decía Alejandra, esto muchas veces es pensar bien el proyecto y no involucra mayores costos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la eficiencia energética te permite asegurar un cierto nivel de salud de las personas, ¿ya? Buena calidad del aire, que las personas en Chile en invierno no tengan tantos problemas respiratorios, sobre todo los menores y las personas de mayor edad, y en empresas, en lugares productivos, ¿ya? Oficinas u otros, tener un mejor ambiente interior que te permite que las personas sean más productivas, que se enfermen menos, que haya menos días de licencia, ¿ya? En los colegios y en las universidades o en otros lugares donde se estudia, que se aprenda mejor y que los rendimientos de los exámenes sean mejores. Entonces, no hay que mirar solamente la componente económica. Obviamente, todos esos beneficios, transformarlo en beneficios, cuantificarlo económicamente, pero hay que ver esos efectos en la salud, en la productividad, en otro elemento, en nivel de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, no hay que mirarlo solamente económicamente, y eso en Chile, al menos, yo creo que dificulta que esto tenga una mayor penetración en el mercado. Obviamente los proyectos tienen que ser rentables, ¿ya? Eso no cabe duda. Respecto a lo que tú estás preguntando de los códigos energéticos, de la normativa, la regulación, ¿ya? En Chile se ha avanzado. Si nos comparamos con el vecindario, hemos avanzado mucho más que los países
en Sudamérica, pero estamos bastante lejos de los países desarrollados, es decir, estamos avanzando demasiado lento, ¿ya? Se ha avanzado mucho, pero todavía, al menos en mi opinión, estamos 30, 40 años atrasados. Y en distintos ámbitos. Uno es que nuestra reglamentación térmica ya es bastante pobre, ya tiene estándares bastante bajos y solamente se hace cargo de la envolvente, ¿ya? Pero todos los códigos energéticos en el resto del mundo que existen es de todo el edificio, de todo el sistema, ¿ya? E incluye otros elementos y hay que avanzar hacia eso, ¿ya? Hay una propuesta de actualización de reglamentación térmica que también se sigue quedando en la envolvente, ¿ya? Son más estrictos los requerimientos, pero se sigue quedando en la envolvente. Y se sigue quedando también en la calefacción, en minimizar o hacer más eficiente las edificaciones desde el punto de vista de calefacción, ¿ya? Y en gran parte de Chile lo que tenemos son problemas también de sobrecalentamiento con alto consumo de aire acondicionado. Aquí en Santiago, edificios de oficinas que en invierno, porque están mal diseñados, consumen aire acondicionado, ¿ya? Lo cual, si tuvieran bien diseñado, no sería así. Entonces, hay que avanzar, en mi opinión, hacia un código energético nacional de edificación. Están las bases dadas, están las reglamentaciones, las actualizaciones, está la propuesta de certificación de vivienda sustentable, la calificación energética. Es decir, está todo dado para avanzar. Y en los países, en general, hay códigos prescriptivos y complementados con códigos por desempeño, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, obviamente hay que verificar luego en la etapa de operación. Y los códigos prescriptivos tienen la desventaja que la tecnología va avanzando más rápido y pueden haber tecnología que tal vez por código no aplica, pero sí tiene beneficios y por lo tanto también tiene que haber un complemento en evaluar desempeño, ¿ya? Que permita definir cuándo un edificio cumple el estándar o no por desempeño, pero también es prescriptivo complementario. Y ahí también, en eso, qué edificio, qué estándar, cuánto debería ser el consumo, cómo nos comparamos con el resto del stock, qué tanto mejora nuestro edificio con respecto al resto, es lo que tú decías. No hay base de datos en Chile, ¿ya? Se han hecho 2 encuestas a la vivienda en los últimos años, las cuales permiten separar o entender mejor cómo las viviendas están usando la energía. Entonces eso permite desarrollar políticas públicas, ¿ya? En el caso del resto de edificaciones que no residenciales, no hay datos. Diga, hay universidades que toman datos, hay cierto monitoreo, pero no existe una base de datos. En Estados Unidos tú vas a la base de datos que por estado te permite saber cuánto consumen por distintos tipos de uso, por superficie de los edificios, lo mismo en Inglaterra o en otros países de Europa, lo mismo en Canadá, lo mismo en una serie de países del primer mundo, que permiten tomar decisiones, hacer políticas públicas que apuntan al problema y ver si realmente estamos mejorando o no, ¿ya? Entonces es fundamental, yo creo, avanzar en esas dos cosas. Tener una base de datos, una buena estadística, ¿ya? En la actualidad lo único que tenemos es cuánto consume el sector edificación, el sector industrial, el sector transporte, a grandes rasgos, algo en vivienda mejor con esta encuesta que se están haciendo, y avanzar hacia un código energético rápidamente para cumplir las metas que se ha fijado Chile en torno a la carbono neutralidad. Y porque el cambio climático es un problema que estamos viendo ahora, y en 2040 vamos a estar a 1,5 grados de temperatura superior a lo que tenemos ahora. Entonces el problema es ahora, ya no podemos seguir a este ritmo en el cual estamos avanzando lentamente. Oye, les tengo un desafío. Imagínense que yo tengo espíritu de vendedor siempre, para todo. Imagínate que nos contratan a los 3 para poder mejorar todo lo que es el consumo de energía. Lo vamos a envolver en el concepto de mejorar la eficiencia energética de un edificio que tiene 15 años de uso, ¿vale? 15 pisos, 4 departamentos por piso, el típico edificio que puede haber de 15 pisos o más en Santiago donde hay más volumen de ellos. Entonces, ¿cómo podríamos refaccionar este edificio? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Vale? ¿Y cuál es el beneficio? Porque nos van a preguntar, oye, perfecto, queremos su asesoría y después queremos que implementen todas las mejoras que quieren hacer. ¿Cómo enfrentamos eso? Porque apoyemos a desarrollar negocio, porque, a ver,
no podemos quedarnos en que los diseños se pueden hacer, en que falta medición, en que faltan datos, pero está bien, ustedes son los expertos y la oportunidad de negocio se tiene que dar para todos. ¿Cómo lo hacemos para refaccionar un edificio con esa característica que sabemos que se recalientan en verano, que se matan de frío en invierno? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Qué va a hacer el jefe de operaciones? ¿Qué hacemos, Alejandra? Bueno, yo creo que diste en el clavo con un tema que no habíamos tocado antes, que es el reacondicionamiento de las construcciones existentes. Primero, hacer énfasis en eso, que a pesar de que hemos avanzado en hacer más exigentes los requerimientos técnicos, sabemos que todavía tenemos falencia en cuanto a cómo medimos, a los tipos de requerimientos, que todavía nuestras normas debiesen ser más exigentes y que estamos atrasados con respecto a otros países. Estamos solo viendo la vivienda nueva o las construcciones nuevas y tenemos un porcentaje importante de construcciones que son previas a que existiese cualquier norma y que no cumplen con ningún estándar. Está lleno de edificios de hormigón que no tienen nada de aislación, así como el caso que tú planteas. Y donde también hay una oportunidad de negocio poco explotada, creo yo. Que pudiese ser una oportunidad de negocio para las constructoras, una oportunidad para desarrollar nuevos productos que facilitaran este proceso de reacondicionamiento en edificios habitados, porque tienen que ser procesos rápidos, eficientes, poco invasivos. En el caso de los edificios es más fácil, o sea, depende del diseño en realidad, pero hay una envolvente más continua que cuando uno aborda casa a casa, que muchas veces tienen ampliaciones y tienen formas más irregulares y más complejas de abordar. Pero en el caso de edificios y en general de edificios con diseño más simple, uno puede hacer una mejora exterior del envolvente, o sea, puede instalar un aislante exterior con las barreras de hidrófugas adecuadas para protegerlo de la humedad, puede cambiar ventanas y poner ventanas más eficientes con marcos más herméticos o con corte de puente térmico, con vidrios más eficientes, puede también incorporar sistemas de ventilación controlada para que las personas no tengan que abrir ventanas. Hay una cantidad de estrategias que se pueden implementar dependiendo del proyecto, dependiendo del diseño, y que, como te digo, creo que lo más complejo en el caso de los edificios es como poner de acuerdo a toda la gente, pero desde el punto de vista técnico tiene varias ventajas porque hay sistemas de aislación que se instalan por el exterior. Pero la problemática de las construcciones existentes, creo yo, es la más urgente de abordar, y a pesar de que las políticas públicas la han abordado con algún tipo de subsidio que se incorpora dentro de los planes de descontaminación atmosférica, está enfocado solo en grupos más vulnerables, y esta es una problemática bastante transversal, es decir, casas de distintos segmentos de ingreso, uno puede ver problemáticas similares en cuanto a eficiencia energética y que traen todos estos problemas que comentaba Sergio y comentaba Ariel antes, que ya no son solo técnicos, sino que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, con el gasto de los hogares en calefacción, con la habitabilidad, pasar frío, estar expuesto a la humedad, y acá en el sur, sobre todo con los niveles de contaminación que implica el hecho de tener construcciones deficientes que requieren altas cantidades de energía que se suplen generalmente con leña, que es la opción más barata. Entonces, pero entonces no es difícil, Alejandra. A lo que voy yo, la pregunta era a propósito para poder ver que esta refacción no es algo de la NASA, es decir, se puede hacer una evaluación técnica y práctica de mejoras en las ventanas, en los vidrios, en colocar materiales para reforzar la envolvente exterior e incluso interior. Entonces, no, hay una brecha ahí de cuáles son los pasos para mejorar el confort que yo tengo en cada una de nuestras viviendas. Pero vuelvo al tema de nuevo. ¿Cómo yo le doy peso? Yo también tengo alma de poeta y escritor, le inventé calidad de vida sustentable. Porque todo es construcción sustentable, todo es la parte técnica, pero ¿dónde está la calidad de vida de nosotros? ¿Vale? ¿Quién se está preocupando de promover el que tengamos un espacio donde vivamos y trabajamos adecuado? Recién, Sergio, fue dramático cuando lo dijiste, Sergio, porque tú decías, oye, ¿qué pasa con todos los problemas de ventilación que hay en las casas cuando se cierran durante 3-4 meses en invierno y la gente va más al doctor por la falta de recirculación que pueda tener el aire para limpiarse dentro de las viviendas? Entonces, ¿quién le da el cascabel? ¿Quién le pega y quién mueve la palanca?
Mira, Sí. déjame atender una consulta primero, Ariel, de los que están chateando y comentando. Por ejemplo, Glenn Trevick, que también participa a veces, Sí. que lo invitamos a participar de la revista, dice: la dimensión económica se puede reducir a algo muy práctico, un rango estimativo de ahorro por impacto de la incorporación de medidas de eficiencia energética. Eso permite evaluar de manera aproximada el periodo de amortización de la inversión en eficiencia energética. Lo decíamos recién. Mira, recién, y acá Patricio Orellana Cruz me decía: ¿por qué vinculas, es directa para mí, que la edad, tiempo de una edificación debe ser asociado a algo errado? No estoy diciendo que hay un problema con la edificación. Estoy diciendo que los cánones para que nosotros podamos tener un confort térmico en el tiempo se han ido exigiendo más. Entonces, ¿cómo logro tener mejor desempeño térmico donde yo vivo? A eso me refiero. Ariel, la palabra. Sí, mira, yo quisiera complementar algo y después referirme a lo que menciona Glenn, que tiene mucha razón. A ver, lo que menciona, perdón, Alejandra, me parece, complementar un poco eso. Mira, nos ha tocado enfrentar el desafío de cómo mejora un edificio, una escuela, ya en varias ocasiones. Y a ese efecto existen ya metodologías reconocidas y validadas, ¿no? Esto tiene que ver y plantea la necesidad de medir en un contexto distinto. Aquí se requiere medir para optimizar algo, ¿no? Que es distinto a la base de datos que menciona Sergio, que claro, que es necesario tener para certificar, calificar y todo lo demás, que son desafíos mucho mayores. Pero para estos efectos sí existe. Lo primero que hay que hacer si yo quiero mejorar algo es, bueno, conocer su línea base. ¿Mm? ¿Cuál es la línea base energética de ese edificio en particular? ¿Ah? Se le atribuye a Lord Kelvin, el de la escala de temperatura Kelvin, una frase que se utiliza frecuentemente acá que dice: lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Mm? Entonces es fundamental establecer esa referencia cero. Y ahí intervienen distintas técnicas para medir, por ejemplo, las infiltraciones, el flujo que escapa a través de la envolvente para medir la transmitancia térmica, y distintas otras técnicas que se aplican de monitoreo del ambiente, del clima interior, para evaluar renovaciones de aire, concentraciones de CO2 y una serie de otras cosas. Eso está, yo diría, normado, estandarizado como para poder hacerlo. Eso en Chile existe la capacidad para hacerlo. Es una cosa. El paso siguiente es, bueno, sentarse en una mesa con el mandante y decir: mire, este es el estado en que está usted. ¿Sabe que nos dimos cuenta que tiene una glicemia de 250? Y lo normal es más o menos, no sé, en la mañana 100, ¿cierto? Bueno, ¿eso qué supone? Establecer las brechas sobre las cuales había que actuar para alcanzar el estadio que desea el mandante. Entonces, ahí se utiliza una metodología que solemos utilizar nosotros, que denominamos de Performance-Based Building Design, donde yo defino primero el estado en que estoy, coloco mis referencias a dónde quiero llegar. Si quieres llegar a un estándar Passive House, perfecto. Si quieres llegar a otro estándar, perfecto, pero tenemos que colocar una meta. Y esas metas se pueden colocar en distintas dimensiones, asociadas a calidad de aire, a confort acústico y una serie de otras cosas. Confort hidrotérmico, por ejemplo, y otras cosas más. Entonces, definido eso, recién parte el equipo integrado. Entonces participan diseñadores, instaladores y todo lo demás para armar la propuesta de mejoramiento, ¿cierto? Que atiende esos estándares. Es posible verificar en diseño si se cumplen los estándares, que es el ideal. Existen las herramientas como para hacerlo. Es decir, a nivel de plan y especificaciones técnicas yo puedo levantar una hipótesis respecto de si cumple o no cumple esto y progresar en este proceso, ¿cierto? Después se puede construir, llevar a la construcción. Previamente hay que valorizar económicamente todo lo que estoy planteando en términos de propuesta, evaluar técnica, evaluar privada y socialmente con concepto de ciclo de vida, así siguiendo si se quiere, hasta el final, o solamente evaluar la inversión inicial. Y al construirlo también existen técnicas como para ir a medir y ver si el estándar se cumplió o no. Entonces yo diría que ese es el proceso que habría que encadenar
y para lo cual existe capacidad, insisto, en Chile como para hacerlo. O sea, nada de la NASA como dices tú. Pero ¿sabes qué? Lo que hemos visto durante el año, yo lo vivo porque vivo vendiendo construcción industrializada con prefabricado, y algunas empresas me dicen, oye, Rodrigo, ¿y cuál es y cumples con la reglamentación térmica? Y le digo, oye, pero si yo puedo construir el muro de hormigón prefabricado del espesor que tú quieras, e incluso le puedo colocar un núcleo de aislación térmica en poliuretano expandido, o incluso lo puedo sacar fuera de la planta, que ya lo hemos hecho, tanto el del núcleo como el exterior de 15, 12 o 10 centímetros, con un sistema de poliestireno expandido y mortero exterior desde la planta. Entonces, ¿cómo lo...? A ver, yo creo que, lo voy a decir, yo creo que en Chile faltan liderazgos para poder empujar las mejoras que son necesarias en la industria de la construcción. Porque si yo veo todo lo que tú has dicho, todo lo que ha dicho Sergio y Alejandra, somos islas empujando barcos, ¿vale?, alrededor de esa isla, pero nadie llega a esa isla, coloca la bandera y dice, ya, perfecto, a partir de ahora esta cuestión se tiene que hacer así. Veo que hay muchas buenas intenciones, ¿vale? Sí. Yo me hago responsable de lo que digo, para que después no me digan, pero siento que faltan liderazgos. Es cierto que las cosas tienen su tiempo, su timing, un código, una ley de eficiencia energética, preparar un código, pero no hay una planificación de largo plazo. Es decir, estamos hablando ahora de la estructura net cero o carbono neutral al 250, pero digo, wow, pero lanzaron el tejo al 2050, pero no veo una planificación al 2050 de qué vamos a hacer cada 2, 3 años para ir viendo este seguimiento. Entonces, yo siento que falta el liderazgo. ¿Qué opinan ustedes? Oye, mira, ahí... No sé si la palabra correcta es liderazgo, pero yo creo que va más por el lado en el chat veo ahí Patricio Orellana que dice voluntad. Yo me voy más por ese lado. Yo creo que falta voluntad a nivel país, a nivel de Estado, de que esto vaya más rápido, ¿ya? ¿Y por qué el Estado? ¿Y por qué no el sector privado nomás? Porque la eficiencia energética es de bien común. Tiene diferentes beneficios sociales, ambientales, ¿ya? También económicos, por supuesto, ¿ya? Y por lo tanto, en los países en los cuales esto ha avanzado, el Estado ha tenido un rol fundamental, ¿ya? Y la falta de regulación, ¿ya? Y por ejemplo, lo que estaban hablando del tema de reacondicionamiento, no hay regulación al respecto. Hay algunos subsidios que se aplican, ¿ya? Pero no hay mayor regulación. En otros países, cuando tú quieres hacer una modificación de tu vivienda o de tu edificio, te exigen, ¿ya?, de que tienes que llevarlo todo el edificio al nuevo estándar, ¿ya? Si un edificio hace 50 años, lo tienes que llevar al nuevo estándar, ¿ya? Eso acá no existe. Lo otro, ¿cómo financio esto? ¿Ya? Tienen que haber políticas públicas respecto a subsidios, a formas de financiar esto, es decir, no puede quedar todo en manos del dueño de la vivienda o del dueño de la edificación de que tiene que hacer todo esto, porque nuevamente, insisto, se está aportando al bien común, a un bien mayor, ¿ya? Y Chile se ha puesto meta y por lo tanto los otros países que se han puesto metas iguales o más exigentes en términos de carbono neutralidad, etcétera, eso viene acompañado de un paquete importante económico, ¿ya?, para apoyar toda esta iniciativa, no solamente en términos de subsidios, sino también de innovación, educación, etcétera. Entonces, en incentivos, por ejemplo, que vayan más, siempre uno en estos temas de sustentabilidad, uno dice la ley es el mínimo, pero es el desde, más que lo que haya que cumplir. Entonces, en estos aspectos, el Estado tiene que ponerse más firme con la regulación, tiene que generar incentivos, por ejemplo, para edificios nuevos o existentes, se incorpora elementos que van más allá del mínimo que es la regulación, por ejemplo, reducir las contribuciones del usuario, ¿ya? O modificar un poco los metros cuadrados construidos en el caso del edificio nuevo. Entonces, este tema en el resto del mundo ha sido empujado así, ¿ya? Y acá... Ahí estamos conversando porque son los incentivos. Ahí estamos conversando, estamos en línea. Mejor amigo de inmediato Sergio, porque son los incentivos económicos para quien coloca las lucas y hace las inversiones
para que esto se desarrolle. Es decir, yo alguna vez también comentaba y decía, yo creo que el sistema está mal ordenado para efecto de quien invierte y desarrolla un proyecto, porque yo de enero a en diciembre me evalúan cómo me fue, se cierra el círculo. Si nosotros a nivel tributario tuviéramos una oportunidad, y no estoy hablando de las amortizaciones, tuviéramos una oportunidad de que todas las innovaciones que se desarrollen, todas las cosas que vayan en camino a mejorar sustentabilidad, calidad de vida, que demoran 5 años, que sea un sistema diferenciado de impuestos, ¿vale? Es decir, yo creo que por ahí va la mano. Si no lo quieren hacer porque no se gana plata cuando lo hago nomás. No hay otra cosa. Podemos colocarle voluntad, liderazgo, todo lo que... Pero detrás hay alguien que quiere rentabilizar las lucas de desarrollar algo nuevo. Entonces acá mostramos un par de cosas nuevas y todos andamos diciendo, mira qué interesante eso, pero después se desvanece en el tiempo porque no se implementó. ¿Y por qué no se implementó? Oye, pero ¿y qué beneficio tengo yo cuando me presento una licitación si voy a ser el tercero o cuarto más caro y se lo va a ganar siempre el más económico? Sí. Entonces, yo insisto en ese liderazgo, Ariel. Sí, no, mira, me parece, bueno, yo concuerdo con lo que se plantea acá. Yo diría que, bueno, Chile está en un proceso de transición, ¿eh? Hay que entenderlo. Cuando se habla de liderazgo, claro, yo también liderazgo, yo personalmente asumo el liderazgo del programa Construye 2025. Yo creo que ellos están asumiendo el rol ese de líder y me parece que lo han estado haciendo muy bien. Yo creo que es ahí, de alguna forma se reproduce lo que es la triple hélice de desarrollo, digo, ahí participan las universidades, ¿cierto? Centro de investigación, empresa y el mundo público. Yo creo que esto va por ahí. Ahora, respecto de los desafíos que se tienen enfrente. Cuando se habla de subsidio, yo diría que, ojo con la trampa del subsidio. En la región del Biobío, el gobierno regional decidió colocar 40.000 subsidios de aquí a 10 años más de refacción térmica de vivienda. ¿Cierto? Y, bueno, le propusimos al gobierno regional desarrollar una plataforma de refacción que incorpore todos estos conceptos que hemos ido avanzando, donde yo diría que hay, de alguna forma, nudos que destrabar para esto hacer llegar a que privadamente esto funcione. Porque con subsidio va a funcionar todo. Y de hecho, la idea es que el subsidio, y así lo manejo en todas partes, parte como para incentivar y crear condiciones habilitantes para que después el negocio prospere solo, sin necesidad de subsidio. Porque el ser humano no puede existir con la mascarilla de aire permanentemente. Eso es una etapa temprana, ¿cierto? Crear condiciones habilitantes para seguir. Y eso pasa por destrabar nudos que son importantes. Uno de ellos, las soluciones de refacción térmica tienen que ser basadas en ciencia. ¿Qué significa esto? En el conocimiento que existe de las distintas ramas, ¿cierto? De la física, de la ingeniería y de todo lo demás, para que las soluciones sean apropiadas al uso previsto en la localidad que corresponde. Adecuar el diseño al clima, a las condiciones de uso, a las culturas de uso, ¿cierto? Y para evitar los problemas que enfrenta actualmente las envolventes en la zona centro-sur particularmente, de fallas que se elevan a niveles que yo diría son escandalosos. 10 veces más que los estándares europeos en términos de falla por postventa. Entonces, eso pasa finalmente por desarrollar mejores soluciones, ¿cierto? Para que un tercero, yo por ejemplo, que no tengo acceso a subsidios, voy a tener que sencillamente ir y pagar por el asunto, me resulta atractivo. Y porque efectivamente estas soluciones, evaluadas en un plazo determinado, me van a rentabilizar la inversión. Entonces, el desafío está por ese lado. Y el otro aspecto, normalmente no tratado, tiene que ver con la capacitación. Yo diría que, y eso lo reconoce el Construye 2025, yo le escuchaba a Elías Arce ahí mencionar muchas veces, y encuentro toda la razón, el énfasis en lo que la capacidad para construir. ¿Quién construye? Y en todos los aspectos. Tú puedes lograr, desde el punto de vista del diseño, una solución que
evaluada, ¿cierto? Resulte muy bien, pero otra cosa es cómo se materializa esta solución. ¿Ah? Y nos ha tocado ver problemas que son, claro, aparentemente que se aprecian no tan importantes, que generan conflictos serios, de infiltraciones de aire, de puentes térmicos y todo lo demás, que son tremendamente importantes y a los cuales todavía no se valora en su justa dimensión, ¿cierto? Y eso se resuelve con capacitación y formación. ¿Ah? Entonces, un énfasis importante, claro, soluciones basadas en ciencia, probada y certificada. 2, cuadros técnicos preparados. Y cuando digo cuadros técnicos, de quien diseña y quien proyecta y quien resuelve en obra esto. 3, procesos de fiscalización y verificación. Y ahí donde está la parte de medir. ¿Ah? Y tiene que estar implementadas técnicas reconocidas y validadas previamente por todas las partes, es decir, esto se va a hacer, este procedimiento, para verificar si se cumplió o no el estándar. ¿Ah? Y educación y sensibilización. Y la verdad que debemos reconocer de que, bueno, aquí somos, como yo diría, predicando el catolicismo en el Vaticano. Estamos todos convencidos. El tema está en que esté convencida la gente, el usuario. ¿Ah? Y ahí hay que hacer algo para relevar también la importancia de lo que estamos hablando a la escala de la señora Juanita. Exacto. Eso. Exacto. Miren, permítanme pasar un anuncio. Uno se va acostumbrando a estos anuncios así como tandas comerciales. Invito a todos los que están en todas las redes sociales en este momento conectados y se lo agradecemos. Glenn, por ejemplo, está en Estados Unidos conectado. Hay gente que está en Colombia que también nos ha mandado mensajes y también por interno. En todas las redes sociales, acuérdense, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en LinkedIn en vivo. Así que si le empiezan a pedir autógrafo, no se extrañen. Saquen una buena fila, una mosquita rápida para que no se demoren tanto y firmen más. Quiero invitar a todos a suscribirse a la revista Negocio de Construcción en www.negocioconstrucción.com, escuchar la radio Negocio de Construcción, que es una radio online de verdad, está todos los días con música muy entretenida y también con contenido de valor, y este mismo encuentro va a estar mañana a primera hora repitiéndose para que todos los puedan escuchar. También que se suscriban a la revista Negocio de Construcción para que van a poder conocer toda la información y experiencia de Sergio, de Ariel y Alejandra. Y increíblemente les quiero contar que son las 6:20. Es como, estamos mejor que almorzando en el 13. Sí. Se nos pasó la hora de manera espectacular, ¿vale? Tratamos de hacer esto lo más dinámico posible, pero los temas requieren un paso a paso. Yo traté de hacerlo entretenido diciéndolo ya, vamos a hacer un subcontrato de refacción. Me pescó Alejandra, nomás me hizo caso. Así que yo les quiero primero agradecer todo este ratito de conversación y me encantaría que les pudieran mandar un mensaje a los profesionales de la construcción, a los que diseñan y también a las personas comunes y corrientes de otras industrias, que este tema de la eficiencia energética se puede implementar y puede mejorar la calidad de vida. Así que les doy un espacio a cada uno de ustedes para que puedan decir unas palabras de cierre y ya vayamos despidiéndonos, por favor. Alejandra, por favor, tú puedes empezar. Sí, yo creo que hay que destacar que el potencial que hay y las oportunidades que tenemos, que todavía lo que queda por mejorar y desde el punto de vista del sector privado, las oportunidades de negocios que se pueden desarrollar y que quizás han explotado poco por falta de articulación entre los distintos actores, pero como decía Ariel, el hecho de tener a la academia que puede apoyar en la capacitación y en la generación de información científica que apoya a las empresas para que realmente puedan incorporar nuevos modelos de negocio y puedan transformar la eficiencia energética en una oportunidad también para el sector privado. Yo lo veo como una tremenda oportunidad también de abordar una problemática que puede mejorar la calidad de vida de las personas, puede mejorar problemas ambientales, problemas sociales y problemas económicos. Así que los invito a todos a poder involucrarse más en este tema porque todavía hay mucho por hacer. Qué bueno. ¿Qué te pareció la conversa? ¿Qué te pareció el formato donde dejamos de lado los PowerPoint y los papelógrafos? Me parece muy interesante poder
discutir también desde distintas miradas, desde distintos sectores, desde la academia, desde el sector privado, y es más dinámico, así también contando cada uno su experiencia y lo que puede aportar en esto y cómo podemos articular ideas y poder generar también nuevas iniciativas. Así que por mí me agradezco la invitación y me parece muy interesante tener esta instancia donde también pueden participar las personas que están escuchando y pueden opinar y podemos ir respondiendo sus preguntas en vivo. Qué bueno que te haya gustado y un honor para nosotros que haya podido participar. Tu participación en la revista en noviembre fue súper contundente, Alejandra, así que te doy las gracias en nombre de todo el equipo. Sergio, tus palabras, por favor, de cierre para cómo impulsamos este trineo de la eficiencia energética. Oye, a ver, dos cositas yo creo. El primero, y por qué se viene hablando de eficiencia energética hace harto tiempo, aunque partió por una crisis del petróleo en gran parte, tenemos un problema que es actual, que es el calentamiento global. Ya la temperatura en el mundo se ha incrementado 1,1 grados Celsius con respecto al periodo de comparación, y al 2040 vamos a estar en un incremento de 1,5. Y en Chile, al menos los últimos informes del panel de cambio climático, en gran parte de Chile el incremento de temperatura va a ser mayor a este promedio mundial, va a ser cerca de 2 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, el problema es ahora y hay que avanzar rápido. ¿Ya? La eficiencia energética es uno de los elementos para reducir el consumo de combustibles fósiles. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del cambio climático es clave, y a nivel mundial los edificios generan casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, tiene que ser ahora, no podemos esperar 10 años, no podemos esperar 15 años, porque en 15 años, 20 años vamos a estar con el problema encima. ¿Ya? Y si ahora estamos sufriendo los fenómenos del cambio climático, mejor ni pensar qué va a pasar en el 2040, 2050. ¿Ya? Todos los impactos ambientales, sociales que eso va a traer. Y lo segundo, yo creo que aquí hay un rol público-privado fundamental. El Estado tiene que tomar un rol más fuerte en esto, tomar decisiones, ¿ya? Para hacer que esto avance más rápido. No solamente con lo que yo le llamo el garrote, es decir, no solamente con regulación, sino también con la zanahoria, es decir, los incentivos. Tiene que haber un balance entre ambos, pero el sector privado, y en especial la Cámara Chilena de la Construcción, también puede hacer mucho. A pesar de que la regulación no es tan exigente, puede hacer mucho. ¿Ya? Entonces, el llamado a que el sector público y privado realmente se suban al carro de esto, pero de forma rápida, actúen ahora, porque es súper necesario y no tenemos tiempo. Gracias, Sergio. ¿Qué te pareció el formato de participación? Faltó el cafecito y las galletas, lo vamos a hacer virtual después. ¿Qué te pareció el formato? Oye, la verdad que es súper entretenido poder interactuar con Alejandra, con Ariel, contigo, y también ver ahí las opiniones del chat. Bien dinámico el formato, y la hora se nos pasó, más allá de la hora y media ya, se nos pasó volando. Muchas gracias, Sergio. Ariel, ponga la guinda a la torta. Sí, mira, esto se parece un poco, parafraseando lo que estamos viviendo, como el minuto que tiene el candidato para decir lo que tiene que decir. Exactamente. No, yo me dirijo un poco al colectivo de la construcción. Y yo diría que tenemos desafíos grandes. Y al respecto quisiera mencionar algo. El programa Construye 2025 se inició el 2006-2007, ¿cierto? Y termina el 2025. Un programa temporal que termina ahí cumpliendo desafíos importantes. En este momento está en un proceso de revisión de lo que se ha hecho. Se ha hecho bastante, nos parece. Se ha instalado el tema de la eficiencia energética y otros más de manera relevante en Chile, y eso sí ya es un avance importante. Pero ¿sabes cuál es el verbo que pretende conjugar el Construye 2025 de aquí a lo que queda? Acelerar. Acelerar entendiendo que el desafío es el desafío colectivo. Esto no es un problema de llanero solitario. Aquí los llaneros solitarios no sirven. Aquí hay que saber sumar capacidades, y hay capacidades en distintos ámbitos.
e integrarla debidamente. Practicar la interdisciplina para conseguir productos, bueno, eficientes energéticamente, de la perspectiva que estamos hablando, ¿cierto? Pero además la interinstitucionalidad que tanto nos cuesta en Chile. ¿Ah? Sumemos todos, ¿cierto?, en aras de este fin último superior, que es tener un parque de vivienda eficiente energéticamente, que cumpla con las expectativas de la gente, la sociedad quiere de las viviendas, de su parque de vivienda. Y para eso yo creo que todos tenemos un papel que cumplir. ¿Ah? Me parece bien. Ahora, respecto de la modalidad, me parece excelente. Los felicito a ustedes porque efectivamente están tratando de conjugar el tema negocio, construcción, con conocimiento y ciencia y de una forma que me parece muy apropiada. Y de hecho, lo que estamos presentes acá, somos de alguna forma un reflejo de eso. Vengo del mundo universitario y de ahí he estado trabajando con la industria hace 30 años, ¿cierto? Y yo creo que hay que perseverar en este esfuerzo para finalmente, bueno, conseguir las metas para ir al respecto. Están trazadas ya. Eso. Me llena de orgullo las palabras de los tres, ustedes tres como expertos, porque detrás de mí hay un equipo en la radio, en la revista, diagramadores, periodistas, área comercial, marketing, agencia, hay un equipo potente detrás y el objetivo junto a Olga, liderando negocio construcción, es cómo logramos colocar sobre la mesa los temas importantes para movilizar la industria. ¿Vale? Tú acabas de decir, Ariel, casi un eslogan, el cómo logramos mezclar negocio-construcción con información y contenido de primera fuente y de valor. ¿Vale? Nos encanta hacerlo, lo disfrutamos y también lo hemos hecho parte de un negocio para poder promover los temas más importantes de la industria y también a las empresas que quieren reactivarse y liderar esto. Yo les quiero dar las gracias. Con esto vamos a finalizar este encuentro. Los vamos a dejar invitados al próximo encuentro que va a estar en función de lo que va a ser la edición de diciembre, que se viene muy entretenida. Va a salir este sábado antes de las elecciones. Tiene que salir antes de las elecciones porque viene un reportaje especial de cuánto aportan los programas de cada uno de los proponentes a ser presidente a desarrollar la industria de la construcción, la infraestructura, la digitalización y todo lo que se viene. Así que no se lo pierdan, va a estar muy entretenido y con esto ya los dejo ahí con libertad de acción, ya pueden cortar para yo poder colocar el video de despedida. Así que muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Ariel. Gracias. Se pasaron y a todos los que estuvieron conectados, un abrazo grande porque participaron de forma muy entretenida. Gracias a todos que estén muy bien. Gracias. Vale. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao. Vamos a colocar acá. Pues me reta que no pongo el video. Reproducir. This could be the best day ever. No, I ain't wasting no more time. Dragging my feet, it's now or never. 'Cause the future's open